Buenos días, queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3 de Riobamba, del Ecuador. Como siempre estamos en nuestro querido segmento Israel a tu alcance, con Sheila Schwartz. Hoy va a ser un segmento un poquito corto debido a que no tengo mucho tiempo hoy como para una gran preparación. Les pido disculpas que va a ser un poquito corto nuestro segmento. Pero vamos a seguir continuando con el tema de la creación del Estado de Israel en la época moderna. Vamos a hacer un pequeño resumen. Si ustedes recuerdan, en Palestina, porque a veces Israel era llamado en esa época Palestina, vivían muchos pueblos árabes ya en el territorio, como les conté en el segmento pasado. Pero luego, debido al antisemitismo, que ya explicamos lo que es, debido al odio que había hacia judíos y hacia otras minorías, muchos judíos se fueron a vivir a Israel en esa época, llegando a la cantidad de como 140.000 o más. Y eso empezó a crear un conflicto con los pocos pobladores árabes que estaban en la zona, porque los dos obviamente tenían que convivir. Empezó a crear un conflicto que no fue de fácil resolución, que fue con los años empeorándose. Y allí es que viene Gran Bretaña, que es Inglaterra hoy en día, a solucionar el conflicto, porque recordemos que Gran Bretaña en esa época, digamos, era dueño, es una forma de decir, o sea, ellos eran colonia de Gran Bretaña. Entonces llega un momento que Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, decide irse y ve que hay un conflicto entre estos dos grupos religiosos y pueblos. Vamos a comenzar, porque eso es muy largo y muy difícil de explicar, vamos a comenzar después con la división del Estado de Israel y por qué motivo no fue reconocido muchas veces y aceptado por los árabes. Las tratativas de paz. Luego vamos a hablar sobre las guerras importantísimas que hubo en Israel, que fueron las guerras que marcaron que apenas se crea el Estado, el país de Israel, empiezan ya lamentablemente las guerras para defender al Estado de Israel. Una fue la guerra de los 6 días, otra fue la guerra llamada de Yom Kippur. Yom Kippur, recuerden, es el día del ayuno. Y hubo otras guerras más. Después fue una importante guerra que fue la guerra del Líbano. Son guerras que siempre van a quedar marcadas en la historia de Israel, porque fueron pasos anteriores, la guerra del Líbano no porque fue después, pero anteriores a la creación. Cuando apenas está creado, el Estado de Israel ya tuvo que ir a defenderse, ya tuvo que mandar a sus soldados jóvenes. Lamentablemente en toda guerra sabemos cómo es, se pierden muchísimas vidas defendiendo a un país nuevo. Entonces vamos a pasar a la etapa después de explicar cada una de estas guerras en forma breve. O sea, vamos a hablar de lo más importante de cada una de estas guerras que marcaron la creación de Israel. Y luego de eso vamos a continuar con cómo se formó el Israel actual, con un gobierno democrático, con cómo llegó a la cantidad de población que tiene ahora y cómo llegó al país que es ahora con toda su historia. Como recuerdan, el sionismo es el derecho de toda persona judía de vivir en su país, y su país es considerado que es Israel. O sea que el sionismo no es nada malo, es un derecho como puede tener, no sé, una persona de Ecuador con su país, una persona de Uruguay con su país. Es el derecho de volver, se dice volver, ¿por qué? Porque venimos de ahí, a devolver a la tierra que empezó en la época bíblica. O sea, un derecho de retorno. En hebreo se llama aliyá, derecho de retorno al país. El sionismo es muy importante, porque no solo quiere decir un derecho de retorno a un país, sino quiere decir la identificación del pueblo con ese país, la cultura que tuvieron toda la vida con ese país y sus familiares que capaz que ya viven en ese país, como por ejemplo yo tengo mitad de mi familia ya viviendo en Israel. La asimilación a la cultura de ese país, o sea, aunque nosotros, por ejemplo, nacimos en Sudamérica o nace alguien en Estados Unidos, aprender el idioma hebreo que caracteriza a Israel. El segundo idioma en Israel es el inglés. No, el primer idioma es el hebreo, el segundo es el inglés y después está también el árabe. Porque los árabes también tienen que aprender hebreo. Y los israelíes también tienen que aprender hebreo. Tienen que aprender árabe. Vamos a hablar de todo eso, vamos a resumir lo de las guerras, vamos a hablar del sionismo. Entonces, es muy importante saber que el primero de todos que habló sobre la idea del sionismo, para mí fue un gran
pensador, un gran, vamos a decir, no sé si héroe, pero una figura importantísima, judío obviamente, se llama Herzl. Ese fue porque todos estaban pensando en crear un Estado judío, pero a nadie en el fondo se le ocurrió que era el mismo Estado que estaba desde la época bíblica, con toda la historia que nosotros venimos analizando desde los principios de la época bíblica, con Abraham, con Isaac, con los profetas, con todo lo que sucedió, con los templos, con la invasión de los persas, etc. Es claro que la historia nos dice que Israel pertenece al pueblo judío. Había otras minorías, estaban los cananitas, estaban los otros filisteos, como se acuerdan al principio de todo, pero esos fueron desapareciendo. Y por algo no duraron años y años y años y miles de años en el territorio de Israel. Fueron desapareciendo entre guerras entre ellos, etc. ¿Y quién quedó? El pueblo judío, el pueblo hebreo. Entonces es lógico que se considere que el pueblo hebreo tenga derecho a volver a esa tierra tan querida desde la época bíblica. Y que la capital de esa tierra que tanto queremos se llama Jerusalén. La verdadera capital es Jerusalén. Les mando por ahora un querido abrazo, un saludo, debido a que hoy no puedo extenderme más. Espero que esto los haya hecho pensar un poquito también sobre la historia y por qué llegamos al Israel de hoy. Pero vamos a analizar más en detalle todo. Les deseo un feliz fin de semana. Leitraot, o sea, hasta la próxima. Leitraot, y muchas gracias por haberme escuchado en Israel a tu alcance. Nos vemos la semana próxima. Gracias.